Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves, 1 de diciembre. Hemos llegado al último mes del año 2022, acercándonos cada día más a la segunda venida de nuestro Señor, acercándonos también más a la terminación de la gracia. Debemos de prepararnos, porque cada vez se acerca más. Así es de que hoy jueves 1 de diciembre, la lección se titula La cosmovisión bíblica. O sea, lo que debemos creer, enseñar a otros. La cosmovisión bíblica. Veamos qué dice Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan y leeremos en el capítulo 5, desde el versículo 3 en adelante. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todo aquel que dice esperar la segunda venida del Señor Jesucristo, todo aquel que dice amar a Dios, debemos guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es la expresión nuestra hacia Dios de que le amamos. Si le amamos a Él y amamos a nuestro prójimo. Y aquel que guarda los mandamientos no peca. Y si no pecamos, estamos reflejando el carácter de Jesús. Sigue diciendo el verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué o en quién? Bien, dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe es que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, vivió como humano y murió en la cruz por mí
Sigue diciendo el verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Él se manifestó mediante el bautismo. Inició su labor en contra del pecado, en contra de Satanás en una forma visible, y llegó hasta la cruz. Dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino también mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo y cuál es el único camino para ser restaurados de donde caímos? El Hijo de Dios. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuándo se perdió la vida? ¿Cuándo? Dios nos creó para tener vida eterna. Pero como dice ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿De quién está hablando? Así que como la transgresión de uno, así que como por la transgresión de uno, o sea, la desobediencia de uno, de Adán, ese Adán físico que había sido creado con una naturaleza física, espiritual, de obediencia, de amor hacia su Creador, pero que desobedeció y pecó. Por consiguiente, trajo a toda su descendencia. Trajo sufrimiento y muerte. De la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno que trajo la justicia? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia que produce vida. La justicia de uno trajo la justicia para toda la humanidad. La puso al alcance
¿Qué es lo que debemos hacer? Creer, aceptar a Jesús, aceptar su sacrificio, vivir para Él, y entonces Él es la vida. Y desde el momento en que lo aceptamos, la vida entra en nosotros para que en el día que Él regrese por segunda vez, si hemos muerto, Él nos levantará, porque la vida de Él está ahora en nosotros. Así es que esa es parte de la cosmovisión bíblica. Y esa cosmovisión bíblica, como dice, ¿por qué el apóstol Juan limita la vida eterna solo a quienes están en Cristo? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Futuro. Esas palabras, esa promesa, se cumplirá cuando Él regrese por segunda vez. Lo que Dios promete lo cumple. Él no es hombre para que se arrepienta. Tenemos a un Dios vivo que ama a sus hijos y que nos llama al arrepentimiento y que nos volvamos a Él y creamos en Jesucristo. Dice la lección: la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional, fíjese, con la inmortalidad condicional del ser humano, en contraste con la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma, se hace explícita allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, la cual nos dice: así también vosotros consideraos, capítulo 5, 11 y 12, estaba leyendo en el equivocado, donde nos dice, allí estaba en Romanos, capítulo 5, versículos 11 y 12, y este es el testimonio. Pongan atención, es lo que nos está diciendo, pongan atención, que Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado presente. Ya eso es real. Él nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿quién dice? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene, no tendrá, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios está perdido. No tiene la vida. Allí está encerrado todo. Para comprender el significado de este importante pasaje, debemos recordar que solo la deidad tiene inmortalidad.
Y búsquelo en 1 Timoteo 6, 15, 16. Y dice, y es la única fuente de vida, como dice Salmos 36, 9, y Colosenses 1, 15 al 17, y Hebreos 1, 2. Así es que el único que tiene inmortalidad es la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el pecado entró en el mundo mediante la caída de Adán y de Eva, ellos y todos sus descendientes, incluso nosotros, caímos bajo la maldición de la muerte física y perdimos el don de la vida eterna. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a tener lo que se perdió, vida eterna. Llegar a tener una naturaleza espiritual, de obediencia a los mandamientos de Dios, de obediencia y de amor hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, sigue diciéndonos, pero nuestro Dios amante implementó el plan de salvación para que los seres humanos recuperaran la vida eterna, la vida que debió haber sido suya desde el principio. Como escribió Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese fue el propósito original de Dios al crear a la raza humana. Pero no se pudo porque el hombre decidió obedecer a otro y no a Dios. El apóstol Pablo explica que como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea en Adán, y por el pecado la muerte, así por medio de uno solo, Jesucristo, todos los seres humanos tenemos acceso al don gratuito de la vida eterna. Tenemos acceso. Tenemos que creer en Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un don gratuito, es un regalo. Aquí Pablo hace una referencia inequívoca de un Adán literal que trajo el pecado y la muerte a este mundo. Nada tiene sentido en la Biblia sin un Adán literal que por causa de la transgresión trajo el pecado y la muerte a nuestro mundo. Por lo tanto, agrega el apóstol Juan, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así es que, ¿anhela usted y quiere la vida eterna? Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único puente. Jesucristo es el que vino para restaurar al hombre con Dios. Pero debemos amarle. Y si decimos amarle, debemos manifestarlo mediante la obediencia a sus mandamientos. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Sigue la lección. El panorama completo se vuelve más claro a la luz de las declaraciones de Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. No dice y yo me lo llevaré al morir, no, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso está en Juan capítulo 6, verso 40. Y también dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo dice Juan 11:25. Esto significa que la vida eterna es un don de Dios que recibimos por medio de Cristo, que se consigue en el presente mientras tenemos vida, pero se disfruta plenamente solo después de la resurrección final de los justos. La conclusión es muy sencilla. Si se concede vida eterna, solo a los que están en Cristo. Ahí está claro. Solamente se concede vida eterna a los que están en Cristo. Los que no están en Él no tienen vida eterna. Pero ¿qué enseña la teoría diabólica? En cambio, dice, la teoría de la inmortalidad natural del alma adjudica vida eterna en el paraíso o en el infierno a todos los seres humanos, incluso a los que no están en Cristo. Por más que esta enseñanza sea popular, no es bíblica. Veamos qué nos enseña el espíritu de profecía para el día de hoy. Jesús ha amado a los hombres y ha hecho toda provisión para que el alma comprada con sangre tenga un nuevo nacimiento, una nueva vida derivada de su propia vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los que creen en Cristo derivan su fuerza motivadora y los rasgos de su carácter de aquel en quien han creído. Eso está en Hijos e Hijas de Dios, página 299. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Para el creyente la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuelva, y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está eso en Colosenses 3:4. Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino que por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Eso está en La fe por la cual vivo, página 189. Nadie
menos santo que el unigénito del Padre, podría haber ofrecido un sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que acepten al Salvador como a su expiación, aún a los más pecadores y degradados, y se hagan obedientes a la ley del cielo. Nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuera restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. Para el corazón que llega a purificarse, todo cambia. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Hombres y mujeres débiles y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerle llevar abundantes frutos. Eso está en la maravillosa gracia de Dios, página 103. Así que, mis queridos hermanos, durante esta semana estudiamos acerca de el fuego del infierno, de creencias que el mundo alimenta, que no son bíblicas, y que si la gente cree eso, sufre, y su esperanza no está puesta en Jesús. Pero a nosotros, a través de estas lecciones, se nos enseña para que afirmemos nuestra fe en el Señor Jesús, porque Él es la vida. En Él la encontramos y en Él la recibiremos cuando Él regrese por segunda vez. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.